vamos a aprender a utilizar una herramienta llamada filtros visuales que tenemos disponible en cualquier panel de recurso que tengamos abierto. En este caso he abierto la Reina Valera del 60 y el icono de los filtros visuales es este de los 3 circulitos. Al hacer clic sobre él, se me despliegan todas las distintas opciones de filtros que nos ofrece Logos. Pero para hacerlo más sencillo para vosotros, voy a colapsar todas estas opciones para explicároslas de una en una. Y voy a empezar desde la más sencilla a la más compleja. En primer lugar, las notas y resaltados nos permiten, al activar esta casilla, mostrar todas las notas, subrayados que yo he ido realizando a lo largo de mis estudios y me muestra todos estos iconos. Si yo quiero ocultarlos para favorecer una visión más limpia, simplemente tengo que desactivar esta casilla. No han quedado borrados, sino simplemente ocultados. Además, podríamos desplegar este pequeño triángulo y seleccionar qué cuaderno quiero ver o qué cuaderno quiero ocultar. De esta forma podemos personalizar la visión de estas notas y resaltados. En segundo lugar tenemos las notas comunitarias. Estas son notas que no he hecho yo personalmente o que las he podido hacer dentro de los grupos comunitarios de Logos a los que pertenezco. Igualmente yo puedo activar o desactivar estas opciones. En este caso, nosotros tendremos las notas comunitarias con este otro icono de color verde para mostrarnos que son notas del grupo al que nos hemos inscrito. Igualmente las podemos activar o desactivar de manera individualizada o en grupo. En tercer lugar tenemos la herramienta multimedia de filtros visuales. Al activarla, Logos nos va a mostrar dentro del texto bíblico unos iconos que hacen referencia a que este pasaje en el que estamos estudiando tiene mapas asociados o herramientas multimedia. En este caso en concreto, que estoy estudiando Jesús y la mujer samaritana, este pequeño icono me dice que hay un mapa de atlas focalizado asociado a este pasaje. Al hacer clic se me abre esta herramienta y puedo elegir en este caso el mapa que me interesa, que es Jesús y la mujer samaritana. Y el mapa me mostrará ese itinerario que siguió Jesús hasta el pozo de Jacob. El otro icono pertenece a la herramienta multimedia y al hacer clic sobre ella, Logos nos muestra PowerPoints o imágenes relacionadas con nuestro pasaje. Este, por ejemplo, es un cuadro que tiene que ver con los bautismos que se llevaban a cabo al lado de los ríos. Igualmente podemos activar o desactivar esta opción para que se muestren o queden ocultos. En cuarto lugar tenemos las listas de pasajes. ¿En qué consiste este filtro visual? Si yo activo este filtro, puedo elegir qué lista de pasajes de las que yo he creado quiero mostrar. En este caso he seleccionado los pasajes relacionados con mi lista de pasajes llamada Obediencia a Dios. ¿Qué es lo que ha ocurrido al activar este filtro? Que ha desaparecido de la Biblia todo el texto bíblico y solo se me muestran los versículos que yo incluí en su momento en mi lista de pasajes. De esa forma tengo uno tras otro todos estos versículos bíblicos que tienen que ver con la obediencia. Lo mismo ocurriría si desactivo este y elijo, por ejemplo, la lista de pasajes que yo he ido recopilando sobre evidencias del castigo eterno o del infierno. Al activarlo, igualmente me desaparece todo el texto bíblico y solamente se me muestran estos versículos que forman parte de mi lista de pasajes. Luego está la herramienta que se llama filtros visuales dentro de filtros visuales. ¿Esto en qué consiste? Yo aquí voy a ver todos los filtros visuales que yo misma he creado. Tengo un filtro visual llamado En Cristo que consiste en lo siguiente. Si viajo a un pasaje como Romanos 6, vamos a ver que yo creé en su momento un filtro visual denominado En Cristo para que queden subrayados automáticamente todas esas expresiones en las que aparecen esas palabras, en Cristo Jesús. De esa forma, vaya al versículo o capítulo de la Biblia que vaya, ese filtro visual automáticamente ha subrayado todas estas expresiones. Voy a enseñaros ahora a crear un filtro visual específico para que veáis cómo funciona. Hacemos clic en Documentos y vamos a crear un nuevo filtro visual. Aquí tengo que elegir
¿Dónde quiero crear ese filtro? Si para todo el texto bíblico, de todos los pasajes y de todas las Biblias, o una en concreto. En mi caso, yo voy a elegir todos los capítulos de todas las Biblias. Y a este filtro le voy a llamar Espíritus inmundos. De forma que le voy a decir al texto bíblico, a Logos, que, entre comillas, busque todas las expresiones que se llame espíritu inmundo, y voy a pedirle que me los subraye o que me los ponga de color naranja. Y voy a repetir la misma operación para el plural. Espíritus inmundos, entre comillas, porque es más de una palabra. Y también voy a elegir la superficie naranja. Bien, como ya he creado este filtro, ahora cuando yo me vaya a la Biblia y vea qué filtros visuales tengo, además del filtro llamado En Cristo, me aparece el filtro de espíritus inmundos. De forma que si yo ahora voy a Marcos capítulo 5, veré que todas esas expresiones en las que aparece espíritu inmundo, tanto en singular como en plural, me han quedado resaltadas en color naranja como habíamos especificado. Y por último vamos a ver la opción quizá más compleja de los filtros visuales, que son aquellos relacionados con el recurso que tenemos abierto. Al activar esta casilla y al desplegarla, vemos que nos permite ver cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el discurso del texto griego, si estamos estudiando el Nuevo Testamento, o del discurso del texto hebreo, en el caso del Antiguo Testamento. Vamos a activar la casilla para estudiar el hebreo del Antiguo Testamento y vamos a viajar a Éxodo 20. Cuando hacemos esto, vemos que nuestro texto bíblico se ha secuenciado en las determinantes y en los apartados que tienen que ver con el discurso de este texto bíblico. Podemos encontrar oraciones, subpuntos dentro de la oración, podemos ver una afirmación y el soporte de la misma, el porqué. Todo aquello que sea un porqué va a ser un soporte. Vemos también elementos como estos pequeños iconos que nos hablan de los cambios de referencia o aquellos que tienen que ver con la sobreespecificación de un personaje bíblico. Yo soy Jehová, pero además ahora me sobreespecifico y te digo que soy concretamente tu Dios. ¿Veis? Son especificaciones de lo que se acaba de decir. Vemos esta estructura en la que vamos a poder ir analizando oraciones, puntos y subpuntos y ver cómo está compuesto el hebreo. Si hacemos esto mismo con el griego, podemos ir a un capítulo de la Biblia, como por ejemplo Mateo 5, y ver que tenemos el Sermón del Monte, en la que cada oración tiene un subpunto, o podemos ver, por ejemplo, lo que Logos llama puntos y contrapuntos. Por ejemplo, aquí tenemos un punto. Jesús dice: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir sería el punto. Yo he venido para esto, punto, para cumplir. ¿Y cuál es el contrapunto? La antítesis: no he venido para abrogar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la ley. Dice que todo se cumplirá, que sería el punto. ¿Cuál es el contrapunto? Que nada pasará. Por lo tanto, esto es una estructura compleja, pero Logos nos permite ver todas estas opciones. Además, podemos destacar lemas activos. Si estamos estudiando una palabra griega y quiero que me aparezcan en el texto bíblico todas las palabras griegas que tengan ese lema, podemos ver el esquema de texto bíblico que nos dice qué texto es una experiencia, una cita, el tema, el resultado, un pronunciamiento. Es algo así como definir de qué va la clase de frase que estoy estudiando. Por ejemplo, esta de aquí te habla de un tema y el resultado de ese tema. Cualquiera que diga Fauto a su hermano, ¿cuál es el resultado? Que quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, que este filtro nos permite ver frase por frase si lo que tenemos es un mandamiento, un pronunciamiento, una condición de que algo ocurra, una razón o un propósito, si estoy ante un mandato, si estoy ante el resultado de hacer o no hacer algo, etc.
Las etiquetas comunitarias nos permitirán ver las etiquetas que otros usuarios logos hayan ido escribiendo a lo largo del texto, y también las etiquetas de destinatario nos permite ver en el texto bíblico este pequeño icono de una persona que está recibiendo algo en el oído, es el que está escuchando, por lo tanto es el filtro del destinatario, del que recibe la orden. El contrario sería las marcas de orador, que es el que habla y que se va a mostrar con esta forma de portavoz, como si fuera un pequeño micrófono, para decirnos que aquí alguien está hablando. En lugar de alguien que está escuchando, es alguien que está hablando. Otra opción interesante dentro de filtros visuales es la de las palabras correspondientes, palabras equivalentes. Podemos elegir que se activen al pasar el ratón sobre ellas o al hacer clic sobre ellas. Yo prefiero esta opción para que así al mover el ratón el software no se vuelva loco. Cuando hacemos esto, podemos ver cuántas veces se repite una determinada palabra dentro de nuestro texto bíblico. Si hago clic en enemigo, se me resaltan todas esas otras ocasiones en las que aparece esta palabra o alguna otra que fuera similar o equivalente o correspondiente. Al hacer clic sobre publicanos, vemos que también se resalta la palabra gentiles porque son palabras correspondientes. Y lo mismo cuando podemos hacer clic sobre la palabra mal o malo y también se me resaltan esas otras en las que aparece algo similar. Esto es importante porque los autores bíblicos tienden a repetir la misma palabra o usar palabras sinónimas cuando quieren hacer énfasis en un determinado tema. Por lo tanto, si queremos ver cuántas veces se repite la palabra amar y ver de qué va el texto, podemos ver cuántas veces aparece en este capítulo que estamos estudiando. Algo similar es la siguiente opción, que tiene que ver con los resultados de la búsqueda paralela. Yo aquí tengo abierta mi Biblia en español, pero podría estar abriendo también la Biblia en texto hebreo de Nestle Aland. Vamos a ponerlas además en paralelo para verlas una al lado de la otra. Y como bien dice este filtro, queremos ver los resultados de una búsqueda, pero queremos verlo en paralelo. Que se me señalen aquí en el texto griego los resultados de mi búsqueda que yo haya hecho aquí. Vamos a ver un ejemplo práctico. Si yo quiero ver a qué palabra griega equivale en español la palabra enemigo y cuántas veces se repite, hago clic derecho sobre ella, elijo el lema griego correspondiente a esta palabra enemigo y le pido a Logos que me haga una búsqueda interna. De forma que aquí en mi Biblia se me están buscando todas esas palabras que tienen que ver con enemigo y paralelamente se me han resaltado en el texto griego. De manera que aquí tenemos en el en el versículo 43 la expresión tu enemigo en singular y a continuación la vemos en plural, tus enemigos. De esa forma tenemos los resaltados en paralelo en español y en griego. Si seguimos viendo, la selección en paralelo es algo similar. Nosotros podemos seleccionar una palabra en nuestra Biblia para ver su equivalente en el texto en griego. Yo selecciono la palabra mejilla y automáticamente se me ha sombreado esta palabra en el texto en griego. Lo mismo, por ejemplo, si quiero ver a qué palabra corresponde la palabra pleito, pues se me corresponde a esta expresión. Es algo similar también. Y por último, Logos te permite ver solo el texto bíblico, quitando de la Biblia todo lo que no sea texto bíblico propiamente dicho. Los números de capítulo, los números de versículo, los pequeños encabezados de los pasajes o perícopas, y además puedo personalizar esto desplegando la pestaña para decir que muestre o que deje de mostrar, por ejemplo, los números de capítulo o de versículo, los puedo hacer aparecer y desaparecer, o solamente los indicadores, o poder ver, por ejemplo, un versículo por línea, para que no me los muestre como párrafos, sino como versículos, de manera que puedo manipular un poco cómo quiero ver el texto bíblico. Esto es interesante, por ejemplo, para las epístolas. Si yo quiero leerme la carta a los filipenses sin divisiones de capítulos o versículos, esta sería una bonita forma de ver
lo que en su día recibieron los filipenses de mano de Pablo. Bueno, pues esta es la herramienta filtros visuales, como veis, muy completa, algo compleja, pero siempre, siempre útil. Así que espero que hayáis aprendido y que podáis ponerla pronto en práctica. Un saludo.